Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros en esta tarde, bendito Dios. Sigue derramando gracias, Señor, sobre tu casa, Señor, sobre tus hijos, bendito Dios. Dame, Señor, una gota de unción a mí en esta tarde, bendito Dios, para poder predicar tu palabra, Señor. Dales también, Señor, de tu gracia a mis hermanos para poder recibirla en sus corazones. Que podamos en esta tarde salir de aquí, Señor, renovados, Dios mío, que podamos salir edificados, bendito Dios, que podamos, Dios mío, salir de este lugar de manera distinta como entramos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos al grano, vamos a ir rápidamente, a ver si no lleva mucho tiempo. Hace calor esta tarde. Vamos a ir a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8. Un versículo de mucho peso en nuestra vida, es un versículo que nos toca. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Me quiero quedar con la primera parte del versículo, que es lo que nos va a servir esta tarde para hablar de la bendita gracia de Dios. Amén. Dice así, repetimos, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Quién es el que nos ha salvado? Jesucristo nos ha salvado. Aleluya. Somos gracias por salvos, somos gracias por gracia somos salvos, pero que nos salva es Jesucristo. Amén. ¿Qué es entonces la gracia? La gracia es algo de lo que Jesucristo se sirve para salvarnos. Amén. La gracia es una herramienta, la gracia es un utensilio que Jesucristo utiliza para sacarnos de ese lugar en el que estábamos. Amén. ¿Cuál es ese lugar en el que estábamos? Cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor. Amén. Pero la Biblia dice en el Salmo 40 que nosotros estábamos en el pozo del lodo cenagoso de la desesperación. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, la gracia es la herramienta, la gracia es el utensilio que Dios utilizó en la persona de Jesucristo para sacarnos de ese pozo en el que estábamos. La gracia es una cuerda, la gracia es una soga. Tú estabas en un pozo, yo estaba en un pozo de desesperación, en un pozo de lodo cenagoso, en un pozo en el cual una persona cuando está desesperada, cuando está desesperanzada, quiere decir que no espera nada ya de la vida, que le da igual que sea lunes, que sea domingo, que le da igual que haga frío, que haga calor, que le da igual porque realmente no espera nada de la vida, está desesperanzado. Y en ese lugar es en el que estábamos nosotros, en el cual el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el barro, la porquería, la inmundicia, el pecado que cubría nuestras vidas. Yo estaba bien lleno de ese lodo, yo estaba bien pringoso, bien pringando de pecado. Allá por donde me cogieras, allá por donde me miraras, estaba hecho una porquería antes de que el Señor viniese a rescatarme. Pero Él tuvo misericordia. Amén. Y se acercó a ese pozo. Amén. Y me dijo, hijo, te estás perdiendo. Agárrate a esa cuerda que yo te tiendo. Agárrate firmemente a la gracia de Dios. Amén. Y es por su gracia que yo estoy aquí. Y es por su gracia que tú estás aquí en esta tarde. Que todos estamos aquí en la presencia del Señor. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Qué es pues la gracia? La gracia, dice aquí, es don de Dios, es regalo de Dios, es algo que no merecíamos, es un regalo inmerecido de Dios. No la merecíamos por cuanto el Señor se apareció en nuestras vidas en el momento más inmerecedor de nuestras vidas.
Dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aún siendo pecadores, no es que ya hubiéramos dejado de pecar, no es que hubiéramos empezado a portarnos bien, no es que ya mereciéramos la gracia de Dios. No, en el momento más inmerecedor de nuestras vidas. En mi vida el Señor apareció cuando menos lo merecía, cuando más pecado había, cuando más cubierto de lodo estaba, cuando más desesperanzado estaba. El Señor tendió su mano con esa cuerda, porque la gracia de Dios es una cuerda. Es una cuerda. Necesitábamos esa cuerda, necesitaba el Señor esa cuerda para sacarnos de ese pozo. Dice la Biblia en Oseas 11:4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor utilizó una cuerda, la gracia, el amor de Dios, es lo que nos sacó a nosotros de ese pozo. Amén. Y no solamente nos sacó de ese pozo, sino que la gracia de Dios nos sostiene. El Señor utilizó un buen tramo de cuerda para sacarnos de ese pozo, pero añadió más cuerda por si volvíamos a caer, por si volvíamos a pecar, por si volvíamos a fallar. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un trozo más de cuerda por si volvíamos a caer. Aleluya. La gracia es lo que nos sostiene. Somos como esos escaladores que van sujetos a la roca. Yo estoy agarrado, yo vivo agarrado con manos y pies, con uñas y dientes a la roca eterna que es Cristo Jesús, como los alpinistas, así tenemos que vivir todos agarrados, pero hay una cuerda que nos sujeta, como sujeta a los escaladores, a los alpinistas, para que no caigan, por si caen, que no se estrellen. Amén. Un poco más de cuerda utilizó el Señor en su abundante misericordia. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es pues la gracia? La gracia, hemos dicho, es una cuerda, es una herramienta que utilizó el Señor. La gracia es algo inmerecido, un don inmerecido, es don de Dios, es la buena dádiva, es el don perfecto que viene de lo alto, del Padre de las luces, el regalo de Dios para nuestras vidas, todo lo que Dios quiere de bueno para nosotros. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de manera diferente. La multiforme gracia de Dios, habla la Biblia, de muchas formas. Hay gracia para justificación y para salvación. Por gracia sois salvos, dice la palabra. El Señor nos ha salvado por su gracia. Hay gracia para santidad, porque nadie puede vivir sin pecar, nadie puede andar en el camino de santidad si no es por gracia de Dios. Nosotros no podemos mantenernos sin pecado de no ser por la ayuda de Dios en el Espíritu Santo, por su gracia bendita. Y hay gracia de Dios para glorificación. El día que seamos glorificados, el día que seamos arrebatados y estemos junto con Cristo en la gloria, será por gracia. Gracia para justificación, gracia para santificación y gracia para glorificación. La gracia de Dios es multiforme. Yo necesito de la gracia de Dios cada día en mi vida. Necesito gracia para poder dirigirme a la iglesia, para poder dirigirme al pueblo. Necesitamos gracia para adorar. Necesitamos gracia para orar. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos el regalo de Dios. Necesitamos la gracia bendita de Dios para poder recibir su palabra en nuestro corazón. Amén. Amén. La gracia de Dios es algo precioso en nuestras vidas. La gracia de Dios es una tubería a través de la cual fluye y nos llega todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Todo lo que Dios tiene de bueno para nosotros nos llega a través de esta tubería que es la gracia de Dios. Amén. Debemos de tener cuidado, eso sí,
no se nos vaya a obstruir la tubería. La tubería puede obstruirse y se puede atascar y puede que la gracia de Dios no nos alcance. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, el rencor, el odio, el pecado en general puede obstruir esa tubería. Cuando vivimos en pecado, cuando nos empeñamos en pecar, cuando nos obstinamos en volver la cabeza y en caminar en dirección diferente a la que Dios nos llama, se nos obstruye la tubería, no nos alcanza la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es preciosa, es maravillosa, pero no podemos correr el riesgo de idolatrar a la gracia de Dios. Muchas personas se justifican su vida de pecado. Es que ya, hermano, no vivimos en la ley, estamos en la gracia de Dios. Yo no sé si tú te suena esto o se lo has oído decir a algún hermano, cuando le han dicho: hermano, eso que estás haciendo no está bien. Bueno, sí, pero estamos en la gracia de Dios. Es decir, el Señor perdona todo. Venga, ya está, a pecar. No es así, eso es estamos idolatrando la gracia. Yo no puedo idolatrar la gracia, yo no puedo adorar la gracia y vivo bajo la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la que me cubre, sí que me cubre, sí que vivo bajo la gracia de Dios, pero no voy a adorar la gracia, voy a adorar a aquel que es el que me da la gracia, al dador de la gracia. No voy a adorar a la cuerda, voy a adorar a aquel que tiró de la cuerda para sacarme del pozo. Voy a adorar a Jesucristo. Amén. No podemos idolatrar la gracia porque corremos el riesgo de utilizarla de manera libertina. Dice en la carta de Judas, al final de la Biblia, una carta muy pequeñita, de solo un capítulo, dice en el versículo 4 de esta carta, después de tercera de Juan, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos pecar deliberadamente. No podemos pecar pensando que el Señor, en su infinita gracia, en su misericordia, el Señor nos va a perdonar siempre. La misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es para siempre. Pero Jehová Dios le dijo a Moisés: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y evidentemente Dios no va a tener misericordia de alguien que toma su gracia de manera libertina, de alguien que peca a propósito, de alguien que peca adrede. Porque cuando estamos pecando a propósito, lo que estamos haciendo es volver a clavarle clavos en las manos a nuestro Señor. Estamos volviendo a escupir en el rostro de nuestro Señor. Estamos abofeteando el rostro de Jesús cuando pecamos deliberadamente, confiando en que la gracia nos va a ser más que suficiente para ser perdonados. No podemos pecar a propósito. Dice en Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Es que vamos a seguir pecando para que el Señor siga derramando de su gracia sobre nosotros? Venga, no pasa nada, este fin de semana, venga, a tope. Y luego ya el lunes nos ponemos delante del Señor y la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, si hemos muerto al pecado, si nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo Jesús en la carne, ¿cómo vamos a seguir teniendo la misma relación con el pecado que antes de conocer a Jesús? No podemos. No podemos seguir teniendo una vida pecaminosa, no podemos seguir andando en caminos de impiedad, en caminos de maldad. Debemos de utilizar
la gracia de Dios. Debemos de usar la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuerza que nos empuja a andar en los caminos del Señor. La gracia de Dios es la gasolina del cristiano. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En dónde es la gracia? En Cristo Jesús está toda la gracia. Ahí está todos los parabienes, toda la buena voluntad, todo lo que Dios tiene de bueno para nosotros. Ahí está la gracia en Cristo Jesús. Todo se lo ha entregado el Señor, todo se lo ha entregado Dios a nuestro Señor Jesucristo. Dice, así pues, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero ¿cómo es esto de esforzarnos en la gracia? Si es un don inmerecido, hemos dicho, nosotros no podemos hacer nada para ser merecedores de la gracia de Dios. Por mucho que nos esforcemos, no podemos obtener más gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer para obtener más gracia de Dios, excepto una cosa que ahora después comentaremos. Pero no se está refiriendo a que nos esforcemos por obtener más gracia, sino de que obtengamos nuestra fuerza de la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, recoge las fuerzas de la gracia de Dios, toma las fuerzas de la gracia de Dios. Yo en mis fuerzas no puedo, soy débil, soy torpe, necesito la gracia de Dios para andar en sus caminos, necesito la gracia de Dios para no pecar, necesito la gracia de Dios en mi casa, en mi familia, con mi esposa, en mi trabajo, en mi ministerio, necesito la gracia para predicar la palabra, necesito la gracia de Dios en todo momento. Porque la gracia de Dios es la que me impulsa. La gracia de Dios, si no es por su gracia, yo no puedo. Si no es por la gracia de Dios, no podemos, hermano. Amén. Somos total y enteramente dependientes de la gracia de Dios. Amén. Bendita sea su gracia y bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Necesitamos de su gracia, necesitamos tomar las fuerzas de la gracia de Dios, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. No podemos, porque nosotros somos finitos, nosotros somos torpes, nosotros somos poca cosa. Pero la gracia de Dios es más que suficiente, la gracia de Dios es sobreabundante, es multiforme, nos alcanza de cualquier manera y allá donde nosotros la necesitemos. Amén. Amén. Nosotros sin la gracia de Dios no somos nada. Nada. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a la gracia de Dios. Amén. Tú me puedes decir, hombre, sí, pero yo es que el coche este que me he comprado, claro, este me ha costado mi trabajo, mi esfuerzo, que yo me llevo trabajando, me ha costado pagarlo por varios años, pero aquí ¿quién es el que te ha dado las fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te da la salud? Dios, a través de su gracia. Amén. Dios, a través de su gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. Decía Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sabias palabras de Pablo. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Porque a Dios le ha placido. Porque a Dios le agradó. Porque Dios quiso. Porque Dios es soberano. Yo no sé si tú en alguna ocasión te has preguntado por qué tú sí has tenido el privilegio y has tenido la bendición de conocer a Jesús. ¿Por qué tú sí has tenido el privilegio y la bendición de que la gracia te alcanzase? ¿Por qué tú sí y muchos otros miembros de tu familia no han podido conocer a Jesús? No han podido ser alcanzados por su gracia. ¿Por qué aquel amigo con el cual tú andabas y bueno, y os divertíais y hacíais esto y lo otro, y tú sí conociste a Jesús y aquel amigo tuyo murió sin conocerlo, está en la cárcel con una ruina tremenda sin haber podido conocer del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú sí? ¿Y por qué él no? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Oseas 14:4.
¿Por qué nosotros sí hemos podido recibir el amor de Dios y otras personas no? Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia, porque le da la gana al Señor, de pura gracia, puro regalo de Dios, porque Él quiso, sin otro motivo, sin otra razón. No lo merecíamos, no lo merecías, no lo merecía yo. Y al Señor le agradó, al Señor le plació. Él es soberano, de pura gracia, porque Él quiso. Amén. No nos preguntemos más por qué nosotros sí y otros no, sino démosle gracias al Señor por haberse mostrado en nuestras vidas, por haber podido ser alcanzados por su bendita gracia. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos es necesaria en todo momento, es la que sostiene nuestras vidas. La gracia, te digo algo más acerca de la gracia. No podemos, como te decía antes, idolatrar la gracia, no podemos vivir solamente confiando en esa gracia sin querer cumplir la ley. Fíjate que si no hubiese sido necesario cumplir la ley, Jesucristo no hubiese venido a cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Tú sabes, la ley sin gracia es puro legalismo. Nadie puede a través de sus obras, nadie puede a través de las obras de la ley mantenerse en pie delante de Dios. ¿Por qué? Porque de igual manera que una lámpara sujeta al techo por una cadena, solamente necesita que se rompa un eslabón para que esa lámpara caiga al suelo. Amén. Solamente con un pecado que nosotros, solamente con un mandamiento que nosotros dejáramos de cumplir, caeríamos. Amén. Por eso, la ley sin gracia es puro legalismo, pero la gracia sin ley corremos el riesgo de que se convierta en libertinaje. Los chicos de remar, en las casas de remar, yo siempre les digo, tenéis que tener listas para todo. Tenéis que tener listas en la casa para barrer, para fregar, para los platos, y ellos tienen listas, y tienen listas para todo, pero llega el fin de semana, y la cosa se relaja, y se frega de lunes a viernes, y el sábado y el domingo se frega por gracia. Alguno llegará y fregará, dicen, ¿no? Que en muchas ocasiones, en muchas casas, los platos han llegado desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, porque se necesita de la ley. Es un ejemplo que te pongo para que comprendas de que tanto la ley como la gracia son necesarias en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir sin cumplir la ley, sin intentar cumplir la ley, pensando en que la gracia de Dios nos ampara. No, esto ya por gracia el Señor me lo perdona a mí, no pasa nada. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Gálatas 5.